La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta a los Efesios, de su capítulo 4, los versículos del 1 al 6, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y sin lugar a duda, sin lugar a ninguna duda, a la más mínima duda, en algún momento de la vida, todo ser humano será llamado por Dios. En algún momento escucharemos ese llamado maravilloso del Rey Supremo, del Creador de todo cuanto existe. Y ese llamado es al arrepentimiento, es a comprender nuestra necesidad de Él, porque Él ha puesto en nuestro corazón el sentido de la eternidad. Él puso en nuestro corazón ese conocimiento, y es por eso que la muerte nos resulta tan complicada, tan difícil de comprender y de aceptar, porque nuestro Dios nos hizo para vivir con Él para siempre. Ahora, el problema no está en el llamado de Dios, el problema está en nuestra respuesta cuando Él produzca ese llamado. Ese es el gran reto para nosotros. ¿Escucharemos el llamado de Dios y lo aceptaremos? ¿O seguiremos aferrados a las corrientes de este mundo y a las tendencias caídas de nuestra carne pecadora? Porque entonces, los que aceptamos ese llamado, tenemos que procurar vivir acorde a ese mismo llamado, dejando atrás nuestra vieja naturaleza caída para asumir con determinación, esfuerzo y esmero la nueva imagen que Cristo irá formando en nosotros. Por eso este pasaje enfatiza que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Todos hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo quiere que seamos miembros de su familia, hermanos suyos y por lo tanto, hijos del Dios Altísimo y coherederos de la gracia de Jesús. Pero, ¿cuál será nuestra respuesta? Ahora, los creyentes, al aceptar ese llamado, al convertirnos en templo sagrado del Espíritu Santo, tenemos entonces que dejar que ese Espíritu sea quien nos guíe, que la palabra de Dios sea la lámpara que ilumine el camino por el que van nuestros pies, que sea esa palabra poderosa y eterna la que llene nuestro corazón, la que dé sabiduría a nuestra mente, la que fortalezca nuestro carácter. Porque si meditamos con cuidado este pasaje de hoy, veremos que los creyentes debemos llevar una vida conforme a ese llamado divino. Ya no podemos seguir viviendo como antes. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y en esa nueva vida, Cristo irá borrando nuestras manchas de pecado
para sacar a relucir la imagen divina que Dios puso en nosotros y que el pecado se ha encargado de empañar. Y nos ayudará a entender que este pasaje dice que hay características que debemos cultivar, y una de ellas es la humildad, porque no es por obras nuestras, no es por méritos nuestros, es por la obra de Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Debemos ser amables, debemos ser corteses, sutiles con los demás, así como Dios lo ha sido con nosotros. Si Dios nos tratara como demanda nuestra rebelde y pecadora manera de vivir, ni siquiera hablaría con nosotros, pues no somos dignos de mirar ni siquiera al cielo donde está su trono. Dios ha sido bueno, amable, tierno, comprensivo con nosotros. Además de eso, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Por eso tú y yo debemos reflejar en este nuevo carácter divino la paciencia de Dios. Y debemos ser pacientes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo. No podemos pretender que la obra es nuestra y que por una palabra que le demos, por un mensaje que le compartamos, por un sermón que prediquemos, el mundo se va a convertir. Debemos tener paciencia, porque nosotros mismos cometemos errores y de vez en cuando pecamos y caemos arrepentidos y Dios nos perdona porque es paciente. Por eso, en ese carácter paciente y compasivo de Dios, tú y yo debemos reflejarlo, porque ahora somos el reflejo de Cristo. Ya no vivimos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros y a través de nosotros. Otra de las características que Dios nos llama a cultivar, a reflejar de Cristo, es la tolerancia. A veces somos tan intolerantes porque con nuestra carne caída gobernándonos, queremos tener la razón más que conocer la verdad. Y por eso no toleramos cuando los demás piensan diferentes a nosotros, cuando tienen ideas distintas. Debemos comprender que el mundo los ha impactado, que el mundo los bombardea diariamente, que no todos estamos dedicados a escuchar a Dios hablar a nuestro corazón de manera permanente, a meditar en todo tiempo su palabra. Hay personas que no dedican tiempo a la palabra de Dios, sino que van a ella como cuando tú vas a un restaurante de comida rápida a resolver una necesidad y te vas de inmediato. Algunos pasan más tiempo en la televisión, en el teléfono, en las redes sociales y poco tiempo meditando a Dios. Por eso debemos ser tolerantes cuando ellos difieren en algunos conceptos o criterios, porque es Dios quien les revelará la verdad, quien abrirá sus ojos, quien sensibilizará su corazón y aclarará su mente. Y ante todo esto, debemos cultivar la unidad, porque ahora tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y debemos cultivar la unidad, no la división. Y es triste ver cómo las iglesias, por intereses, por conceptos que no tienen nada que ver con los fundamentos de la fe, las iglesias se dividen, los hermanos se separan, incluso las familias, por herencias, por bienes materiales, por tonterías a veces, rompemos el vínculo familiar, nos desconectamos de nuestros hijos se desconectan de nosotros como padres. En fin, debemos cultivar, motivar, promover la unidad en la iglesia. Y así iremos construyendo el reino de Dios, porque en este nuevo perfil que Jesucristo de manera tan perfecta modeló para nosotros, iremos conformando su imagen y le reflejaremos cada día más y podremos dar testimonio de que ya no vivimos nosotros, sino que aceptamos el llamado de Dios y ahora Cristo mora en nosotros para la edificación del pueblo santo de Dios y para la gloria de nuestro Padre Celestial. La invitación hoy es:
a aceptar el llamado de Dios, a buscar el perdón que solo se consigue en Jesús para vivir glorificando el nombre del Padre. Y todo esto en Cristo Jesús. Amén.